Dame tu amor, corazón. El poder de ella. Ella es actriz, modelo caleña, que seguramente muchos la recuerdan por su papel de Violeta en Muñecas de la Mafia. Hoy nos va a hablar un poquito más de su historia Alejandra Sandoval. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Laura. Cuéntanos, ¿quién es Alejandra Sandoval? ¿Quién es Alejandra Sandoval? Bueno, es una mujer en construcción, una mujer que trata de evolucionar cada día como ser humano, y creo que se ha convertido en mi propósito ese, aprender a conocerme más para evolucionar como ser humano y ser mejor ser humano. Soy también madre, esposa, amiga, hija, hermana y actriz. Me dedico a la actuación. Ahora también me dedico a producción. Estoy aprendiendo todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica a nivel de producción ejecutiva y bueno, y todo lo que eso lleva. Creo que soy también en este momento una persona, un ser humano que está tratando de conectar con su propósito de vida. Y bueno, aquí estoy. Alejandra, tú iniciaste muy chiquita, iniciaste con la gimnasia artística. ¿En qué momento de la gimnasia dices, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero actuar? Bueno, no, yo siempre quise y que querré haber sido gimnasta. Lo que pasa es que yo entré a los 5 años y amo la gimnasia olímpica y la amaba. Yo solamente vivía por la gimnasia olímpica, pero mi formación era intensa porque ese deporte es muy intenso, pero no fue como el nivel para ser campeona mundial. Entonces cuando yo ya tenía más o menos 10, 11 años, me empecé a dar cuenta que ya no iba a lograr ser la gimnasta que yo soñaba ser, porque es un deporte hoy en día hay gimnastas grandes, pero en esa época eran hasta casi adolescentes y ahí ya terminaba ese deporte. Hoy en día hay gimnastas ya adultas, que en los olímpicos vemos que hay una que han sido mamás y todo eso, pero eso es hoy en día por la alimentación y tantas cosas que han evolucionado en el deporte. Entonces, en ese momento yo ya vi que ya de pronto ya mi formación no iba a ser, no había sido tan rígida, tan estricta como para poder ser la gimnasta que yo soñaba. Entonces empecé a encontrar otras alternativas en otros deportes. Estuve en clavados un tiempo y en voleibol estuve bastante tiempo. En voleibol sí tenía todas las herramientas para ser una gran deportista, pero ahí me empezó a picar la curiosidad por el modelaje. Y ahí fue donde entré a modelaje. Coincidió con que el espacio donde yo entrenaba voleibol, que era la Liga Vallecaucana de Voleibol en Cali, la tuvieron que cerrar como un tiempo por unas remodelaciones. Entonces yo dije, bueno, mientras no voy a entrenar, voy a entrar a voleibol, a modelaje. Y ahí ya me quedé encarretada con el modelaje y bueno, no volví a voleibol a nivel de entrenamiento pues de alto rendimiento. ¿Cómo llegas tú al mundo del modelaje? Así, bueno, ahí entré porque en Cali hay una escuela que todavía existe que se llama Top Class y ahí entré a estudiar modelaje, conocí todo. Después empecé a trabajar como modelo, también después trabajé como profesora mientras estudiaba en la universidad. Ya era mamá, entonces bueno, trabajaba todos los sábados ahí en la escuela, que ahí tenía como unos ingresos fijos para cosas de mi hija mayor. Y así fui conociendo todo lo que es como el mundo del modelaje, la presentación, pero ahí todavía no incursionaba directamente en la actuación, hasta que ya me gradué de la universidad y me fui a vivir a Bogotá, y en Bogotá entré a estudiar actuación. Entonces ahí es donde ya conozco la actuación y me apasiona todo este mundo. ¿Cómo llegas tú a la actuación? Entraste aquí a estudiar como también estás diciendo, pero ¿en qué momento dijiste, no, yo actuar, también me gusta actuar, quiero hacer esto? Bueno, realmente lo pude comprobar, fue con mi primer proyecto, porque una cosa es estudiar y otra cosa es
tener ya un proyecto, bien sea de televisión, de cine o de teatro. Mi primera experiencia fue en televisión y en ese primer proyecto es que me doy cuenta que sí me gusta y sí voy a seguir por ahí, que fue en una novela que se llama Luna la Heredera. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese casting? Realmente fue así y estaban haciéndole casting a muchas personas, muchas actrices, eh, y por cosas de la vida le preguntaron a alguien, alguien me recomendó, fui a hacer mi casting y me lo gané. Después de como 2 o 3 castings ya decidieron que era yo y fue mi primera experiencia. ¿Recuerdas cómo fue, o sea, qué sentiste en el momento en que dijiste, te ganaste ese casting? ¿Cuándo fue tu primera vez? O sea, el primer casting que te ganaste, ¿qué sentías? Bueno, ilusión, de poder de verdad conocer cómo es todo el mundo de la actuación por dentro, o sea, las cámaras, el equipo técnico, todo lo que tiene que ver con vestuario, o sea, como mucha novedad, como descubriendo un nuevo universo. Entonces, muy emocionante. Y bueno, apostándole todo, pero ahí realmente te digo, y todavía no estaba 100% segura si era lo que yo quería seguir haciendo, era probar. Y ya las grabaciones de ese proyecto es que me doy cuenta que sí me gusta y que sí lo quiero seguir haciendo. Alejandra, te vimos en Las Muñecas de la Mafia, hiciste Violeta y estuviste con actrices como Amparo Grisales. ¿Qué aprendiste en la producción y qué te dejó Amparo Grisales a ti como enseñanza? Bueno, a nivel de producción, cada personaje es un descubrimiento de ti mismo. Entonces fue como explorar nuevas oportunidades que me estaba dejando Violeta, que era interpretar un personaje totalmente diferente a los que había interpretado anteriormente. Entonces, pues por ese lado, divertirme y aprender todo lo que más pudiera de ahí. Con respecto a Amparo, yo no compartí tanto con ella, mi personaje no jugaba tanto con el de ella, pero con Amparo uno aprende que es una mujer de armas tomar, una mujer que hace respetar de alguna forma su lugar como actriz dentro de la producción. En esa época las condiciones de los actores en Colombia eran un poco rudimentarias, había que esperar en lugares incómodos o no se tenía como muchas, eh, como los espacios acondicionados especiales para que el actor esperara tranquilo y demás. Hoy en día ya es diferente, pero en ese momento estaba un poquito así, pues como que les toca sentarse ahí, esperar en una silla de plástico, lo que fuera. Ya en ese momento Amparo ya sabía cuál era su lugar y ella no esperaba en una silla de plástico cualquiera, ya tenían que acomodarle bien su espacio porque es el deber ser, no porque tenga unos derechos o privilegios diferentes a los del resto del equipo, no, sino porque precisamente el actor trabaja con emociones, tiene que estar también tiene que estar en un lugar donde pueda de pronto estar en las condiciones para estudiar, para estar cómodo mientras espera, para descansar si es necesario, porque igualmente así también igualmente se tiene que ver, si se tiene que ver bien, tiene que estar descansado o simplemente son cosas de los donde pueda comer, donde pueda estar un tiempo mientras espera, un espacio cómodo. Eso se debe, lo saben, o sea, lo están aplicando hoy en día, pero en ese momento no. Ella desde ese momento, hace más de 15, 20 años atrás, ella ya lo tenía claro y lo hacía respetar, digamos, eran cosas que uno admiraba y admira de ella, que ella siempre tuvo claro cuáles eran las condiciones de trabajo que ella quería para trabajar. De todos los personajes que tú has hecho, ¿cuál es el que más se parece a ti? Es que tú le prestas algo de ti a cada uno de ellos. Realmente de Violeta le presté algunas cosas de mi adolescencia, la rebeldía, o de pronto lo que uno vivió vivía en Cali, en esa época se lo puede prestar a Violeta. Pero cada uno tiene diferente, digamos, hay una novela que hice acá en Venezuela hace un tiempo que como muy buena con los niños, dada con los niños, tal vez también por ahí le puede prestar a ese personaje. Creo que de todo no le va
a todos sus personajes les regalas algo de tu esencia. Entonces, creería que no hay uno que es igual o que es el más, porque cada uno tiene algo, humanamente hablando. ¿Te gusta más interpretar la buena o la villana? Bueno, las villanas siempre son más divertidas, que la gente las quiere. No he hecho muchas villanas, casi siempre soy buena. Entonces, cuando tengo la oportunidad de jugar un poquito, me lo divierto más, tal vez por eso, porque no he tenido tanta oportunidad. Me imagino que si alguna actriz siempre ha hecho de villana, pues hacer de buena va a ser una novedad también. Entonces, pero pues en mi caso me divierto más con la villana porque es como algo totalmente opuesto o cosas que uno de pronto no haría en su vida real o que Alejandra no haría. Entonces llevarlas al extremo en el otro lado pues es divertido pues para el hecho del rol de jugar. Fuiste mamá joven. A los 15 años tuviste a Valeria. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta pues, que estabas embarazada? ¿Qué emociones sentiste en ese momento? Bueno, pues obviamente mucho susto, mucho miedo porque era algo pues como demasiado antes de tiempo. Pero tenía en ese mismo momento que supe, tuve de inmediatamente el apoyo de mi mamá, por ende de mi familia y de mis amigas, mi gente cercana. Entonces eso lo hizo mucho más llevadero, más optimista, más positivo, en el sentido de que ya, bueno, ya teniendo el apoyo de la mamá y de la familia, pues es diferente a una niña que no haya tenido la posibilidad de tener apoyo, ¿no? Alejandra, ¿qué significa para ti el 20 de septiembre de 1996? Nacimiento de doña Valeria, conocerla, pues verla, su carita, eh, el nacimiento de ella, y yo saber que venía para cosas grandes, siempre he tenido esa seguridad en mí y pues cada día ya me lo demuestra más con todos los logros que tiene. Como que ya, a veces que ella me dice, mamá, ¿no te emociona tal cosa, tal otra? Y yo, sí, claro que me emociona, pero es que eso todavía es poquito a lo que viene. O sea, es como un presentimiento de madre que uno sabe que ella viene para cosas muy grandes. Entonces, pues nada, siempre con esa ansiedad, como no ansiedad, pero sí como con ese entusiasmo de ver cómo va a ser su vida, de cómo la va a desarrollar, de cómo vamos a seguir creciendo juntas cuando nació, pues. Y de ahora de verla convertir cada día en un adulto, eh, en un adulto consciente, un adulto amoroso, responsable, artista. Entonces, bueno, es una fecha trascendental en mi vida, un antes y un después. ¿Qué te ha enseñado la maternidad? Cada maternidad ha sido diferente. Con Valeria sí fue crecer juntas, terminar yo de crecer y ella acompañándome en ese proceso. Con Miranda ha sido ya un redescubrirme como te lo estaba diciendo hace un rato, como ser humano, como ver el propósito real de la vida, no es solamente como algo exterior, sino algo interior. Y creo que todas esas vivencias que tienen uno con los hijos son las que a mí me han permitido, porque no se generaliza, a mí me han permitido irme construyendo como persona, como ser humano, independientemente con cada una de ellas en sus diferentes momentos. Aquí hablando ya más de Miranda, ¿qué te ha enseñado Miranda? Bueno, Miranda trae a enseñarme, porque de por sí yo fui como que quería, lo que yo hacía, Valeria también, pero Miranda me lo está enseñando más porque ella sí no se deja convencer, o sea, es su palabra, viene a disfrutar y hacer las cosas que ella quiere hacer, pero por placer, por disfrute, en el momento que ella lo va fluyendo, es un alma muy libre, en ese sentido. No te deja como acondicionar, digamos, ella si está practicando algún deporte o alguna cosa, o algún arte, ella
es cuando ella quiere, como ella lo va queriendo expresar. Entonces, es otra forma de imponer su deseo, lo ejecuta y lo hace. La paciencia también, porque es intensa. Entonces, hay veces que siento que estoy reafirmando la paciencia en mi ser, la empatía. A veces uno siempre piensa en el otro o trata de pensar en el otro, pero ella está, o sea, se me adelanta. Cuando a veces, no, que quiero esto, que digamos, ayer o era, sí, ayer, se bajó una meriendita que tenía en el carro, eran unas galletas, y las bajó y entonces se las voy a dar a un señor que yo siempre veo que está ahí. Y yo, pero ya va, hija, pero empezó a destaparlas. Entonces yo, pero ¿por qué las destapas si ni siquiera hemos llegado y no sabemos si el señor está ahí? No, es que el señor, hay que destaparlas porque el señor tiene sus uñas muy largas y no las va a poder destapar. O sea, ella ya había analizado todo eso. Y yo, pero hija, entonces llegamos al lugar y el señor no estaba. Entonces yo le dije, ves, destapaste las galletas, no las vas a comer y ahora el señor no está enojado, ya va a tener que dar. Bueno, el caso es que entramos como a una panadería y cuando salimos, el señor estaba ahí. O sea, ella se Ay, adelantó a todo. Se adelantó que se iba a bajar a ese lugar y ella ya sabía que había un señor ahí que le quería compartir algo de lo que ella ya sabe. O sea, las destapó. Yo decía, pero no las destapes, no las destapes. Y ella igual las destapa. O sea, toda una terquedad para al final ella tenía la razón. Entonces es una empatía como adelantada, porque uno como adulto uno ya, bueno, has vivido tanto y has visto tantas personas de pronto en condiciones de extrema pobreza que uno de alguna forma, no es que te vuelvas indiferente, pero como ya has visto tanto, entonces ya hay un momento en que ya no puedes ayudar a todas las personas porque es casi imposible, o sea, en una salida a la calle. Entonces, pero ella, claro, como su mundo está nuevo y está tan chiquita y tal, entonces como que para ella todavía es muy indispensable, era fundamental ayudarlo en todo hasta destapárselas, hasta antes de tiempo, digamos, estas cosas son como que al final yo no tuve nada, ella no me dijo nada, pero al final ella tuvo la razón en todo. Es que te va enseñando de cómo a volver a conectar con esas emociones, conectar otra vez con la empatía por el otro, son cosas que ella, digamos, hoy en el día a día me las va reforzando. ¿qué te gustaría dejarle a Valeria y a Miranda de ti? Bueno, Valeria ya ha tomado varias cosas mías, creo que ella y lo ha multiplicado, digamos, la pasión por lo que hace y la disciplina y la perseverancia. Creo que eso lo heredó de mí, ella lo ha multiplicado. Y me gustaría que siempre recordara, digamos, los momentos de nuestras vidas, como lo que pasa es que, claro, cuando ella sea madre va de pronto a comprender un poco más todo lo que vivimos ella y yo. Pero creo que ahorita que está adulta, creo que ha ido entendiendo un poco más el rol de la mujer y quiero que eso lo siga construyendo. Miranda todavía sí es más chiquita y en este momento pues hasta la visualizo, quisiera que siguiera manteniendo eso que es en ella, a pesar de que sea adulta. O sea, que en su convivencia conmigo no se deje tal vez nublar por la responsabilidad y todo lo que conlleva la adultez, sino que siempre mantenga en esa esencia, que es algo que ella me está dando a mí. Quisiera que ella viera que yo estoy aprendiendo eso de ella para cuando ella esté grande lo tenga presente. Alejandra, hablemos de amor, porque el amor nos encanta a todas. ¿Cuándo y cómo crees tú que llegó el amor de tu vida? Bueno, en este momento mi esposo, ya estamos hace 15 años juntos, espero que sea ya mi pareja para el resto de la vida, que logramos envejecer juntos. Creo que cuando uno como mujer o como persona ya sabe lo que uno quiere o se conoce a uno mismo un poco más,
y sabe lo que quiere y a lo que anhela como pareja, en ese momento es que cuando encuentras a esa persona te vas a dar cuenta si por ahí es el camino. Cuando uno está más joven es más difícil, como tú, pues digamos, es más difícil porque apenas estás en un descubrimiento de la vida en pareja, o sea, todo es muy nuevo, entonces es más difícil, es más fácil confundirse o más fácil desviarse como de ese objetivo, pero a medida que uno va creciendo, va descubriéndose esto. Hay personas que lo descubren jóvenes y lo encuentran jóvenes, maravilloso por ellos. Yo lo conocí ya después, en mi segundo matrimonio, pues ya como que mi primer matrimonio me aprendí muchas cosas, entonces ya para el segundo las pude tener más claras. Por eso le estoy diciendo que hay que casarse y separarse y volverse a casar, porque no es así. Hay personas, como te digo, que lo encuentran de una. Pero creo que en mí fue eso, como que ya logré madurar de algunas cosas, y eso me permitió darme cuenta cuando encontré la pareja que íbamos tal vez por el mismo camino. Yo quiero saber cómo conociste tú a Jorge Reyes. Bueno, nos conocimos por amigos en común. Nos conocimos por amigos en común, que yo trabajé con un actor venezolano, que a su vez es esposo de una actriz venezolana, que es amiga de, o sea, trabajó con Jorge, entonces por ahí un día en una cena nos presentaron. Fue una, así pues, como de amigos en común que nos presentaron. ¿Qué significa para ti, Jorge? Bueno, Jorge es mi compañero, es como mi equipo, amor, donde tengo todo, donde tengo el amor, tengo apoyo, compañerismo, compartimos la misma pasión por la profesión. Eh, eh, es el padre de mi hija, es un padre excepcional con sus dos hijas, que también le ha costado, ha tenido que aprender a ser padrastro, que no es fácil porque él llegó a la vida de Valeria cuando él era una adolescente, que no es lo mismo que cuando yo llegué a la vida de su hija, que su hija era una bebé. Entonces, aprendiendo a conocer, pero en realidad es como el compañero con el que quiero continuar el camino, eh, viajar, ver a nuestras hijas grandes, eh, y donde encuentro eso, donde encuentro el amor y, y ese compañerismo y unión que uno necesita, pues, sobre todo de tu pareja, de la persona que amas, que te gusta, que visualmente todavía te gusta, es como un novio, pero ya son esposos, o sea, como todo esto es como un conjunto de cosas, pues. Ustedes han contado mucho esa historia y a ti Jorge te regaló una película que de hecho se llama Miranda y ahí te conquistó. Yo quiero saber cómo conquista un hombre con una película. Bueno, porque él, como él, yo no lo conocía profesionalmente, o sea, sabía quién era él y que era actor, pero realmente no había visto su trabajo. Y como él había hecho tantas novelas venezolanas y las novelas, pues son novelas, El Galán y todo, entonces, pues como que no, no había visto su trabajo y no había visto como un reto tan grande actoralmente como fue el que hizo en esa película. Entonces, cuando lo vi trabajando como actor en una película con tantos retos a nivel profesional, me gustó mucho o sea, admiré su trabajo, y para mí como Alejandra Sandoval es muy importante admirar a mi pareja. Entonces, al admirar, o no pareja necesariamente, digamos, a mí un hombre me gusta, no necesariamente porque sea el más guapo, porque sea, sino que no sé si era un fotógrafo y era un fotógrafo súper apasionado y su trabajo era genial, a mí me gustaba ese hombre. Indiferentemente como fuera lo físico o lo demás, o cuando lo conocía a él como profesional y admiré su trabajo, ahí fue donde me empezó a gustar como hombre.
Hay una historia muy bonita y muy chistosa, y es que el día que te propone a ti matrimonio, tú no sabías, tú pensabas que tú ibas a una boda y ese mismo día se casan. ¿Cómo fue eso? Bueno, no, nosotros ya nos hemos comprometido un tiempo atrás. Él ya me había dado mi anillo de compromiso, pero no nos habíamos, no habíamos vuelto a hablar del tema ni nada, o sea, no teníamos planeado nada. Y él es cuando planea esta boda sorpresa. Y él en ese mismo antes de la boda, me vuelve a entregar el anillo que él ya me había dado. O sea, yo me lo había tenido que quitar porque en ese momento estaba grabando una novela y la personaje, pues yo me voy sin nada, entonces de tener el anillo guardado y él lo saca para volvérmelo a poner ahí. Pero era el mismo anillo que ya me había dado. No, fue son cosas muy bonitas de la historia de nosotros, pues. ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, o sea, como que al principio no entender nada, después como que ir entendiendo, entonces todo fue como un proceso de que no entendía nada, ir entendiendo todo, ir viendo, cuando ya entendí todo, bueno, estar ahí y después que termina todo es como analizar lo que acaba de pasar, o sea, fue como por etapas. Fue muy emocionante, muy bonito, muy práctico además, porque ya no me tocó organizar a mí ninguna boda, ya la tenía toda organizada. Divertidísimo. No, todo fue súper bien. Tienes un programa con Valeria que se llama La Sandoval, Madre e Hija. Es un podcast que mucha gente adora. Yo quiero saber cómo llegó esta propuesta, cómo tomaron la decisión de hacer un trabajo juntas. Ah, bueno, teníamos la idea de hacer algo juntas desde hace rato, pero no sabíamos qué. Y en algún momento Valeria me dice que quisiera que contáramos de nuestra vida, porque inició así, contar de nuestra vida, como a estilo podcast, me explicó más o menos cómo funcionaría todo. Y como mi propósito también ha sido un poco compartir mi historia de vida para que algunas niñas que de alguna u otra forma viven o han vivido situaciones parecidas a la mía, pues tengan como un motor para decir si ella puede, yo pude. Si ella pudo, yo voy a poder. Entonces le dije que sí, que empezáramos y bueno, ahí nos empezamos a encarretar con el cuento del podcast y fue saliendo una, otra temporada, ahora estamos en nuestra cuarta temporada, ya con temas más diversos, pero siempre entrelazados hacia madre e hija y hacia conectar con historias que tengan que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de trabajar con tu hija? Bueno, prácticamente los tiempos, que a veces el tiempo estamos en países separados, entonces ponernos de acuerdo con su agenda, con mis cosas, coincidir, organizar. Y pero realmente ella como es tan organizada y tan disciplinada, ella me pone las tareas, yo las hago. ella es la jefa y ya, pero realmente ha sido como, yo soy juiciosa, ella me dice, mamá, esto, que encárgate tú de esto, y yo ahí mismito lo hago. Ella me pone la tarea, yo la hago. Pero sí coincidí, o sea, tener la disponibilidad del tiempo de ambas, que para mí significa también viajar y dejar a Miranda acá, entonces es como toda una producción que Jorge se quede encargado de todo de Miranda, para yo irme 2 o 3 semanas y volver así. Pero por ahora hemos sabido manejar como que cuando es a grabar y separar si hay una cosa por detrás que de pronto nos está incomodando entre las dos, que puede pasar como cualquier relación. En el momento que estamos en grabación, estamos profesionalmente ahí, pues. Alejandra, volvemos un poquito al pasado. ¿Qué sacrificaste tú en tu vida para permitirte estar con otras personas en el pasado? Me sacrifiqué yo, bueno, cosas como de pronto de la vida cuando Valeria era chiquita, económicamente había que, si le compraba la ropa a ella más cara y me tocaba, pues, yo buscaba otra cosa más económica, lo que fuera para mí, como cosas de eso.
o tal vez oportunidades que de pronto quisiera haber hecho, de pronto viajar más o estudiar fuera, lo que fuera, pero con ella ya era más complicado. Pero nunca lo vi como un sacrificio, sino como una situación. Creo que de pronto más sí lo de la ropa y esas cosas que te digo que son superficiales, ni siquiera cuando eres madre ni siquiera lo ves como un sacrificio, sino que es como algo, o sea, no sé, digamos, yo me acuerdo que yo le compraba a ella una ropa y costaba tanto y uno la pagaba. Y después iba a comprarse uno algo y era, no, yo, pero eso tan caro, y lo mío sí me parecía caro, lo de ella de pronto no. Pero era como algo que uno después ve con el tiempo, en ese momento uno lo ve como que no, o sea, hay que comprar las cosas a la niña. Cosas así, pues. Pero creería que cosas así, de que sacrificios que yo me haya sentido, que he hecho un sacrificio, una cosa, pues, que así, no, como que las decisiones que he tomado, las he tomado sin vivirlas con tormento, por decirlo de alguna forma. ¿Qué le dirías a Alejandra de 5 años que empezó con todo este mundo artístico? Qué bueno que siga, que para adelante, que lo disfrute, eh, que aprendas lo que más pueda, felicitarla por todos sus logros y sí, motivarla. Creo que la motivaría que siguiera soñando, que siguiera impulsándose por ahí. ¿Qué se viene para Alejandra Sandoval? Bueno, tengo muchos proyectos ahora a nivel como productora también, como productora ejecutiva en el cine. Quiero continuar desarrollando todos estos proyectos con los que estamos trabajando y a su vez también como actriz en ellos mismos y en otros. Continuar aprendiendo de esto, seguir trabajando porque todos esos sueños que uno tiene, seguirlos visualizando y seguir trabajando en ellos para verlos realizados. Eso es como mi proyecto de vida, por decirlo de alguna forma en este momento. Entonces, que para ella, bueno, echar para adelante, trabajar, gozar, disfrutar y realizar sueños. Alejandra, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? Bueno, en Instagram es Aleja Sandoval P y en TikTok creo que es Ale Sandoval 23, no estoy segura. Siempre se me olvida el usuario del TikTok. Y por último, ¿cuál es ese mensaje final que le quieres dejar a todas las personas que te están viendo? Bueno, pueden sonar clichésudas muchas cosas que uno pueda decir hoy en día porque como que siempre se va hablando del tema y se vuelve cliché de alguna forma, pero es fundamental aprenderse a conocer uno mismo, a amarse uno mismo. No es ser egoísta, es tener tus aspiraciones en primer lugar. Si eres hija, como tú que son jóvenes, si saben que sus padres tienen unos anhelos y unos sueños para esos hijos, pero pues ustedes tienen sus propios sueños, entonces, si no, no es porque tengan que pelear con los papás y hacer todas las revueltas, sino demostrar que sus sueños y por qué son esos, que estén seguros de esos sueños, de ese amor y defenderse, de proponer, demostrar como hijos. Pero creo que eso solo lo logras cuando en verdad haces la tarea de autoconocerte, de amarte a ti misma, de valorarte. Eso te da tu lugar. Y como te digo, siempre desde el respeto, sobre todo si son a sus padres, porque esa es la idea, que ellos vean en ustedes o que vean en uno, porque todavía sigue siendo hija, que ese fin en verdad tiene un propósito, que ese fin sí se puede hacer, que en verdad los motiva, que es en realidad sus sueños. Y sí segura que si ustedes logran explicar o demostrar eso a los padres los van a apoyar, porque quieren ver a sus hijos felices. Entonces, pero para eso hay que hacer un trabajo de autoconocimiento, amarse uno mismo, respetarse uno mismo. Y es un trabajo del día a día y no se logra de un día al otro. O sea, vas aprendiendo. Y cada día de la vida, bueno, ir aprendiendo qué aprendí de hoy y dar gracias por eso también. Esto es Alejandra Sandoval en el poder de ella. Alejandra, muchísimas gracias.
No, gracias a ti y bueno, espero que te sirva todo lo que conversamos aquí.